Buen día, gente, estamos en el video 426 para la lista de reproducciones guerreros geniales. Geniales viene para ser inteligentes. Bien, estamos en el apartado de inundaciones en nevadas. Las nevadas son conflictos naturales muy jodidos, muy peligrosos, ¿sí? Por cuanto que el frío mata simplemente el frío. Entonces, voy viviendo en un lugar donde cae una nevada, tapa el camino, ¿sí? Y congela y el peso de la nieve es uno de los factores más complicados, ¿sí? El peso y su densidad, así como el viento, su visibilidad y el solo hecho de caminar en estas condiciones, ¿sí? Para huir, escapar es realmente muy peligroso. Salvo que estés entrenado para hacerlo, ¿sí? Capacitado. Y en todos los lugares, la gente que vive en estos lugares se accidenta. Es decir, ellos pagan mucho dinero en seguros para el auto, la casa y demás. Pero los accidentes en la ruta, ¿sí? Por derrape, por el hielo, porque el hielo se vuelve como jabonoso, ¿sí? Salvo que tengas cadena o pincho en la goma, ¿sí? Clavos por decirlo de alguna forma, es casi imposible no derrapar. Y estos accidentes son muy comunes en todos los lugares en donde hay nieve, ¿sí? Aparte exige una constante limpieza del territorio, del terreno, y de un día para el otro, de una hora a la otra, ya tenés todos tus vehículos, los autos tapados, ¿sí? Es decir, que no podés salir. Y la ruta, el camino, ¿sí? Se vuelve fangoso también. Porque cuando se va deshielando el agua, se vuelve un barro muchas veces que patinan los vehículos. Entonces, hay mucha gente que se traslada, pasa algún accidente, ¿sí? Y genera atascamiento en ciertas autopistas, ¿sí? Lo que los obliga, les guste o no, a sobrevivir dentro del vehículo. Por lo cual es bueno tener radio, tener varios elementos, ¿sí? Para sobrevivir y hacer más amena el, el viaje y la espera, ¿sí? Entonces, derrapar en el hielo, ¿sí? Es muy fácil. Hay que tener un curso de conducción, ¿sí? Sobre hielo para maximizar tu expectativa de supervivencia y de que no te accidentes, ¿sí? Es muy normal. Muchas veces vos estás traccionando como es jabonoso y fangoso, ¿sí? Eh, es imposible no chocar, ¿sí? Entonces acá vemos como una barredora, digamos, de nieve. Cuando va sacando, ¿sí? La nieve también es como un barro, como te digo, este, aguado. Y, como siempre está la autoridad haciendo controles a todos los medios de transporte, buscando siempre el conflicto, buscando algo que les justifique su accionar, ¿sí? Entonces, su forma de vida. Porque si no hay peligro, no hacen esto, ¿cómo justifican ellos el sueldo? ¿Sí? Entonces, yo volviendo del Río Gallego, un lugar donde hace frío, una nevada, yo iba en un transporte público, ¿sí? De larga distancia, una nevada nos tuvo un día y medio detenido en la ruta, ¿sí? Más allá que el corte de ruta, porque la nieve era 1 metro de nieve, o sea, hasta acá de nieve, teníamos que esperar que vayan todos los servicios del Estado, topadora, máquina, pala mecánica, para abrir un camino, digamos, para que puedan seguir transitando. Entonces la demora se hace pesado. Y a través del vidrio pasa el frío. Lo más fácil era alejarse del vidrio y de la chapa, ¿sí? Aunque estando cerrado, se mantiene un poco el calor. Entonces, ver cómo se viste la gente que está acostumbrada a vivir en lugares fríos, ¿sí? ¿Qué tipo de tela usan? ¿Sí? Es lo mejor, ¿sí? Acá vemos que contra el agua, la fangosidad del, del terreno, digamos, a ellos no les conviene, digamos. Pero son gente acostumbrada a eso. Entonces, en muchos lugares es obligatorio poner cadenas en la cosa. Pero en el día a día, nosotros tenemos, los que viven ahí, caídas que son tan normales, ¿sí? Como estornudar, tirarse una flatulencia, ¿sí?
y eso genera muchas lesiones. Es decir, que la gente que vive en estos lugares tiene que usar ropa adecuada para el lugar, ¿sí? Botas con antideslizamiento, aunque muchas veces no ayuda, y pagan mucho en seguro por accidente en la vía pública, ¿sí? Entonces aprender a caer patinando en el hielo es una forma de entender que se puede aprender a caer. Otra de las condiciones de la nevada es el congelamiento de las cañerías de agua, ¿sí? Es decir, que en lugares donde hace mucho frío, la cañería de agua caliente y fría de tu casa se congelan y no tenés agua. Tenés que esperar que suba la temperatura, ¿sí? Que se deshiele un poquito el agua y a veces abrir el grifo y tenés que esperar 20-30 minutos que se llene la olla para aprender a cocinar. Cuando el agua se transforma en hielo, aumenta su densidad, su volumen, ¿sí? Lo cual produce rotura en las cañerías. Es decir, que si vos no tenés las precauciones técnicas y tecnológicas para evitar esto, terminas teniendo fuga de cañería, de agua, cuando se descongele. Y también tenés condiciones externas donde se congela la cañería, ¿sí? El lado de afuera o de adentro. Entonces vos subís por la escalera y te puedes rebalar, caer. Tienen que tener los 3 puntos de apoyo que hablamos en el video anterior, ¿sí? Y estos pedacitos de hielo muchas veces caen, ¿sí? Por el de hielo que van goteando, te generan un charco enorme en el suelo bajo de esto, que te obliga a pasar el escurridor para sacar el agua, y luego esto cae y te puede lastimar, si son muy grandes. Es muy normal que se congele el combustible y hay que usar anticongelante no solo para la refrigeración del vehículo, sino también para el combustible, especialmente en los vehículos diésel o gasoil, ¿sí? Otra de las condiciones es el congelamiento, hipotermia y eh, condiciones que te obligan a recurrir a un servicio médico a fines de recuperar la mano para que no la pierdas. Las baterías también sufren mucho por el frío, ¿sí? La batería no pueden dar toda su carga hace mucho frío y muchas veces revientan, incluidas las baterías, pilas y demás. En esos lugares muchas veces se hace construcción en el suelo con cañería, sistemas de calefacción en el suelo, que permiten que mantener el suelo a algo un poco más caliente, ¿sí? Dentro de cierto rango y límite de temperatura, a fines de que sea más agradable tu vivienda, tu forma de vivir ahí. Entonces tenemos un rango de temperatura que siempre, el frío siempre está abajo, ¿sí? Siempre va abajo por densidad y la parte más caliente va hacia arriba por densidad. Pero cuando vos tenés la calefacción en el piso, ¿sí? Tenés estas condiciones que te permiten que sea más agradable el estar en tu casa. Entonces vos tenés que tratar de tener un efecto invernadero, como hacen en invernaderos para las plantas, ¿sí? Dentro de tu domicilio, bien cerrado, hermético, a fines de que no salga el calor, a fines de que ahorre energía. Ahora vos tenés paneles solares. El peligro de esto es que la nieve, el peso, termina quebrando, rompiendo los paneles. Tiene ese paneles especiales y lo cual te obliga, ¿sí? A salir a limpiar esto. Si no, tenés que poner unos paneles solares con calefacción, que requieren mucha energía, caliente, bomba de agua y un montón de cuestiones. Es caro en todo sentido. Y hay que tener mucho cuidado con el monóxido de carbono porque son normales las asfixias por este tipo de calefacción. Decía vos, cuando estás despierto, ¿sí? Tenés que usar esta calefacción y cuando te vas a dormir, recién alguna eléctrica, ¿sí? Tiene muchos sistemas de radiación, convección, irradiación, en fin, por aire, por líquido, por aceite, para mantener caliente tu casa. Después tenés hogares, como los antiguos que eran chimenea, ahora tenés este tipo de hogares, donde vos usás madera para tener una calefacción. Entonces los gases de escape, que también están calientes, recorren ciertos sectores de tu casa. Si hay muchos sistemas buenos y lindos para mantenerte caliente en tu casa, incluido tu auto. Uno de los problemas más graves es que no se seca tu ropa, lo cual te obliga a tener secarropas de resistencia eléctrica a fines de que puedas tener tu ropa limpia y seca. El gas también sufre de congelaciones, que se termina haciendo agua y
tenés que poner varios filtros de agua y tener una instalación correctamente aislada del frío. Luego tenés la autoridad que en momentos de crisis siempre te pide la firma porque ellos ganan dinero con cada ayuda que te dan. Entonces, a vos lo mismo que te obligaban a usar esto en contra de tu salud, ahora te van a decir que sí, que no puedes usar, qué sistema de seguridad vas a usar, qué kit de supervivencia vas a usar y tenés que entender que cuando ellos van por un lado vos tenés que ir por el otro. La política son todos corruptos. Bien, en cuanto a la vestimenta, obviamente vos tenés que buscar en esos lugares cuál es la mejor vestimenta, incluido el estilo que te guste, pero tienen que estar bien cubiertos, ¿sí? Una de las formas principales para aprender a cubrirse del frío es ver cómo están los militares. Se tapan la oreja, ¿por qué? Porque se congela la oreja, ¿sí? Tienen este faldón, ve que cada vez más largo, ¿sí? Eso te cubre del viento para que no se te enfríen las piernas. Las botas tienen que ser de cuero y algunas tienen una media o la bota tiene un interior, ¿sí? Que es de lana o fibrilla, alguna otra cosa, que mantiene caliente porque la congelación de los dedos del pie es muy normal, ¿sí? Y mucha gente pierde sensibilidad, a veces pierde un nervio para toda la vida. Y mantener las manos limpias y demás. Sigamos. Estos son buzos que usan los militares. Estos buzos, al final yo no encuentro exactamente cómo lo hacen. Yo sé que es una mezcla de lana natural, ¿sí? Con algo de sintético para mantener la forma y demás. Pero este tipo de vestimenta que usan los militares para el frío son una de las mejores que vos generalmente no la conseguís en los comercios porque no te la venden. Eso es para uso militar. También tenés ropa interior, que es abrigada, ¿sí? A mí no me gusta ajustada, ¿sí? Es muy incómoda y están hechas muchas veces de tela sintética, ¿sí? Que permiten que transpire un poco la piel, ¿sí? Debería transpirar la piel. Este, y cuando son muy ajustadas, ¿sí? Vos tenés que tener un colchón de aire entre la ropa y la piel, ¿sí? A fin de que tu sangre caliente ese aire, ¿sí? Y acá sea ajustado un poco para evitar que salga un poco ese calor. Pero cuando vos tenés unas burbujas de aire dentro de tu piel y la ropa, es una de las mejores calefacciones. Imagina si tenés que ir al baño. ¿Cómo haces con esto? ¿Se entiende? Te tenés que desnudar completo para ir al baño. Entonces, tenés que tener una vestimenta apropiada a todo uso, ¿sí? Luego tenés elementos de calefacción, ¿sí? Que son electrónicos. Usan un cargador, una pequeña batería, una resistencia, ya sea en plantillas, en guantes, incluido en saco, pantalones, asiento y demás. Los lugares donde hace mucho frío suelen usar este tipo de orugas, ¿sí? Que son las mejores. No todo tipo de aeronaves están capacitadas para hacer ser usada en el frío, porque se congelan las turbinas, se congelan los engranajes y demás. Entonces puedes tener haciendo calefacciones, tener traslado a través de animales de sangre y mantener las ruedas desinfladas un poco, te da más adherencia porque aumenta la superficie de roce con el suelo. El kit de supervivencia tiene que estar en tu vehículo, en tu casa, diseñado para la hipotermia. O para caída, golpe, o sea, muchas gasas, torniquetes, vendas para las lesiones, las contusiones. Y una cuestión que tenés que tener en cuenta cuando te quedas atrapado en la nieve, ya sea en tu casa, en un automóvil, en un vehículo, es que no solo se castiga el frío a la batería, al combustible, ¿sí? Sino que también congelan los ejes, congela partes mecánicas, algo de la grasa, entonces se pone muy pesado el vehículo, lo cual no tendrías que apagar el vehículo vos en estas condiciones, en estos lugares, siempre tienen que tener el tanque de combustible lleno,
a como dé lugar, ¿sí? Eso te va a dar 1 o 2 horas de supervivencia con el vehículo regulando, ¿sí? Es decir, en ralentí o ralenti, a fines de evitar la congelación, porque una vez que se enfría el motor, el combustible y demás, se hace muy difícil que vuelva a arrancar el vehículo. Como te dije acá, el vehículo más apropiado para estos lugares es que tengan un vidrio muy grueso, un doble vidrio, algo que te permita la menor superficie vidriada para que entre la menor cantidad de frío dentro del vehículo, ¿sí? Que la chapa por lo general tiene que ser gruesa, mucho espacio de separación entre el exterior y el interior, cosa que en el interior de la chapa se mantenga una gran burbuja de aire, por decirlo de alguna forma, a fines de que sea como un aislante del frío. Estos vehículos grandes tienen mucha tracción, mucha potencia, ¿sí? Pero una vez que vos apagas el motor, la batería a veces le cuesta un montón arrancar. Aun cuando hace calor también, le cuesta arrancar porque son motores diésel pesados y demás. Entonces, el mejor vehículo es el diésel, sí, pero en estos casos, cuando haya combustión interna de gasolina o benzina o como le llamen en tu lugar, son las mejores vehículos, ¿sí? Y siempre todo terreno, ¿por qué? Porque tenés barro, agua, ¿sí? Y tenés que tener cubrecárten a fin de que te entre la menor cantidad de frío y de nieve a la parte mecánica. Entonces los cuidados con la nieve son siempre lo mismo. Una nevada, ¿cuánto dura? Dependiendo del lugar, la latitud y demás, en 1 hora ya te deja sin camino. Si cae tanta nieve en 1 hora que no puedes circular. ¿Por qué? Porque tu vehículo tiene una distancia de aire, digamos, entre el suelo y la carrocería muy baja, ¿sí? Tiene que estar lo más elevado posible en esta zona, tipo camioneta 4x4 o, bueno, el colectivo, por ejemplo, estos medios de transporte, es muy alta la altura que tiene de despeje entre la carrocería y el suelo. Eso le permite transitar aún cuando la nieve está por debajo de esa altura. En los vehículos domiciliarios de la gente común y corriente llega a la mitad o menos todavía. Y también seguimos estos colectivos o los camiones, ¿sí? La parte del motor está muy alta. La parte electrónica, el, el, el alternador, la batería generalmente se pone en un lugar alto. Acá más o menos se pone la batería, está a 40-50 centímetros del suelo. En un automóvil común y corriente, en algunos vehículos, la parte electrónica, el alternador está muy abajo, ¿sí? Entonces también tenés falla, problema mecánico, se te para el auto y un montón de condiciones. Es decir, que si vos vas a vivir en estos lugares, tenés que tener mucho cuidado porque es muy peligroso el frío, ¿sí? Que también ingresa por la mayor cantidad de superficie vidriada, ¿sí? Entonces vos tendrías que poder cubrir la superficie vidriada, ¿sí? Una vez que te quedas atorado en el hielo, ¿sí? Salir a caminar para buscar auxilio, refugio, muchas veces es lo peor que vos podés hacer, ¿sí? Pero en estas condiciones siguen funcionando los sistemas de seguridad, los celulares, ¿sí? Lo que a vos te garantiza que podés tener acceso a un auxilio, ¿sí? Ya sea de un familiar, de alguien más o del gobierno, ¿sí? Pero tenés que aguantar el tiempo suficiente. Y vivir acá significa que para ir a tu lugar de trabajo muchas veces, ¿sí? Tenés que caminar sobre el hielo, ¿sí? Vas a tener que limpiar la entrada para poder abrir la puerta, para poder ingresar al lugar de trabajo, a tu casa, para sacar tu vehículo del garage, ¿sí? Es muy complicado vivir ahí, yo por eso escapo o huyo del frío. Pero hay gente que le encanta el frío, ¿sí? Bien, no la voy a hacer más larga. Sobre cómo sobrevivir al frío, generalmente es evitarlo, evitar el monóxido de carbono, la asfixia,
Tenés que tener algún tipo de ventilación forzada periódica, es decir, abrir una ventana un par de minutos, aunque se enfríe el ambiente, pero renovar el aire para que no esté viciado dentro y volver a cerrar. Hay un montón de condiciones. En estos lugares, por ejemplo, el gobierno subsidia el gas, la electricidad y demás, porque entiende que sin estos elementos la gente no vive en ese lugar, se va o se muere. Entonces, generalmente estos lugares están las 24 horas, los 360 días del año, menos 5, encendida la calefacción central o de toda la casa, de cada una de las habitaciones, por gas o alguno eléctrica, radiante, en fin. Lo bueno, la ventaja es que hay que gastar muy poco en gas porque está todo subsidiado. Pero si al gobierno se le ocurren o Europa está comprando 3 veces más caro el combustible, la electricidad, todo por el conflicto de Ucrania, en fin, son cosas que vos tenés que tener en cuenta. Muchas veces vos antes o cuando ya estás viviendo acá, vos tenés que tener una ruta de escape mucho más diseñada, mucho más precisa. Y lo recomendable es que en estos casos vos resistás dentro del domicilio, te quedé ahí, pida ayuda. Si fuera que la necesitas, acá sí necesitas tener una despensa de alimentos, de agua, porque se te congela la cañería, ¿sí? Eh, eh, y bueno, toda la medida de supervivencia que hablan los canales preparacionistas. Acá sí es lo mejor que vos podés hacer, que es tu única opción. Vos no podés salir todos los días a comprar el pan, ¿sí? Lo mejor es que lo hagas, porque te sale gratis el combustible, ya sea la electricidad o el gas, ¿sí? Porque si vos tenés que salir, corres el riesgo de mojarte los pies, de que se te enfríe, se te congele, de que te caigas, ¿sí? De que en lo que te va al trabajo caiga una nevada y ya no puedas volver a tu casa. Hay un montón de cosas muy complicadas. Bueno, y las nevadas lo máximo que pueden durar son 15, 20 días más o menos. Pero con una hora que cae una nevada ya te hacina por 15 días, 20 días, hasta que se derrite, en fin. Pero bueno, cada quien con su gusto. Lo dejamos acá. Nos vemos, gente. Chau, chau.